Mi nombre es Marlene Ceballos. Me complace darles la bienvenida al panel La importancia de la figura del CISO y los retos que enfrentan. El día de hoy tendremos la participación de 3 panelistas. En primer lugar, permítanme presentarles al ingeniero en sistemas computacionales Luis Ángel Cruz, quien cuenta con una especialización en tecnologías de la información. En el ámbito profesional, cuenta con experiencia como catedrático de nivel superior en áreas de TI y como supervisor de TI en el sector inmobiliario, agropecuario y de servicios. Es desarrollador independiente centrado en sistemas web y desarrollo móvil. Ha participado como instructor de talleres en la 13ª edición del MICAI, Mexican International Conference on Artificial Intelligence. El día de hoy se desempeña como Chief Information Security Officer, CISO, en una institución financiera desde hace más de 3 años. En segundo lugar, contamos con la presencia de Jesús Consuelos, quien es egresado de la licenciatura en Administración e Informática y cuenta con un diplomado en Seguridad Informática y con un diplomado en e-commerce. Tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de la seguridad de la información, participando en la definición y revisión de normas, talleres, formación, asesoría y consultoría. Fue responsable de crear la práctica y servicios estratégicos de Cybersecurity en PwC como parte de la iniciativa de crecimiento y fortalecimiento de la oficina en México. Se ha desempeñado como instructor para organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros. Fue miembro del equipo creador de la Maestría de Seguridad para la Fundación Telmex y de la Maestría de Derecho Informático de Infotec. Actualmente colabora con Accenture como Cybersecurity Senior Management y como vicepresidente de la International Association of Financial Crime Investigators, capítulo América. En tercer lugar, les presento a Mario Farías, quien es egresado de la licenciatura en Ingeniería Cibernética y en Sistemas Computacionales, además de tener una maestría en Ciencias en Computación, un doctorado en Ciencias y doctorado en Sistemas Computacionales. Cuenta con gran experiencia en docencia y capacitación desde hace más de 20 años, obtenida con la impartición de cursos a diversos profesionales y directivos en el sector público y privado. Es facilitador en la adopción y adaptación de sistemas de ciberseguridad, ciberdefensa nacional, hackeo ético, desarrollo de aplicaciones y programación segura, prevención de delitos, sistemas de monitoreo, entre muchas más. Ha impartido diversas conferencias, publicado artículos y capítulos de libros enfocados en la ciberseguridad, la cual es su principal línea de investigación, no solo en lo técnico, sino también en lo social, cultural y legal. Cuenta con más de 30 certificaciones activas en el campo de la ciberseguridad, las cuales son avaladas por entidades como SANS, Easy Council, CompTIA, entre otras. Y por último, como moderador del panel, Alfredo Sayas, quien es director de servicios en GlobalInks, empresa dedicada a la capacitación y consultoría de TI. Cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios de tecnologías de información. Algunas de las certificaciones que posee son 10 certificaciones en ITIL, 4 certificaciones en ISO IEC 20000, auditor líder de ISO IEC 27001, CISA, CCM, entre muchas más. Ha sido promotor durante los últimos 20 años de la adopción de mejores prácticas y procesos de tecnología de la industria a través de conferencias y publicaciones de información de manera altruista. Actualmente es miembro del Consejo Técnico de la Maestría de Sistemas de Información de la Universidad Iberoamericana. Iremos recibiendo sus dudas exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas y tendremos un espacio para contestarlas al final de la sesión. Cabe mencionar que si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat normal y bien dejarnos su nombre y correo electrónico para que un ejecutivo se comunique con ustedes. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias Jesús, Ángel, Mario por acompañarnos ahora y por contar con sus consejos tan interesantes que tendremos en esta reunión. La intención de esta plática que vamos a tener, este panel, tiene que ver con entender la importancia que está tomando el rol del CISO actualmente y los retos que enfrenta. Cada vez tenemos más temas de ciberseguridad en la agenda, en las noticias, en todas partes, en el presupuesto incluso. Ahora tiene más presupuesto que antes, que era ignorado, digamos, de algún modo hace un par de años.
y bueno, tenemos que la seguridad se vuelve un tema importantísimo. Entonces, quisiera platicar algunos temas con ustedes y escuchar sus opiniones, o sus valiosas opiniones, sobre los temas que vamos a platicar. El primer tema que yo pongo y planteo para ustedes es esa línea, esa división que hay entre el rol de un CISO y lo que es el área de seguridad de información en una organización. Sabemos que antes de que existiera el CISO, la seguridad de información la llevaba el área de TI normalmente, luego se fue evolucionando, luego se generó un área de seguridad especializada, después surge el rol del CISO, y creo que una pregunta muy común para la mayoría de la gente es, ¿hasta dónde llega un CISO y hasta dónde llega seguridad de información? ¿Cómo se dividen esas responsabilidades? Me gustaría empezar preguntándoselo a Jesús, por ejemplo, que lo veo medio serio, así para que se empiece a animar. Hola, Jesús, gracias. Hola, Alfredo, gracias. Pues mira, yo creo que tiene una respuesta muy sencilla, ¿no? Tanto el rol del CISO como el rol del Departamento de la Dirección de Seguridad están muy correlacionados. Es decir, el CISO es el que está a la cabeza de la unidad de seguridad y por lo tanto representa todos los intereses de seguridad de una empresa, ¿no? Como mencionas, cada vez tenemos en la agenda más temas de ciberseguridad. El rol del CISO no es algo nuevo, ¿no? Yo comencé a escucharlo de CISO hace aproximadamente 18 años, donde ya muchas empresas de carácter internacional tenían esta figura, iniciando como CSO, Chief Security Officer, donde además de funciones de seguridad, pues tenía de seguridad lógica, de seguridad de la información, tenía también a su cargo toda la parte de seguridad patrimonial, es decir, todo lo que era la seguridad física, ¿no? Entonces, la introducción de ese rol en México, ya te digo, hace 18, 20 años tal vez, pues lo puso al frente tanto o lo puso dentro de la mesa de los directores, dentro del board de directores, como a la cabeza de todas las áreas de ciberseguridad, ¿no? Que puede ser unidades de pruebas de hackeo ético, de investigación forense, de normatividad, de procesos, de desarrollo, de cumplimiento, etc. Y está actuando, y es lo que le corresponde, es ser como el director de orquesta, es ser esa guía, quien dicta la pauta, quien determina los tiempos, quien ejecuta el diseño del plan director de seguridad, del sistema de gestión, yendo desde la prevención hasta la resiliencia, ¿no? Pasando por la recuperación y la continuidad del negocio. Entonces es un rol muy importante el que está desempeñando, el que tiene que desempeñar. Afortunadamente en México no estamos en pañales, somos uno de los países top, o si no es el número uno en América Latina, en temas de seguridad y donde el rol del CISO es algo ya muy importante y muy reconocido. Como digo, no estamos en pañales, es algo que ya se tiene desde hace mucho y lo preocupante es de que todavía muchas empresas creen o tienen en la mente de que en México no pasa nada si no se tiene ese CISO, si no se cumple esa función, ¿no? Realmente es en ocasiones preocupante porque realmente no pasa nada en algún mundo ilusorio que tengan, ¿no? Pero Sí. no en México, que es uno de los, al menos en América Latina y gran parte de Europa también, de los países más regulados, más vigilados y sobre todo es como una placa de Petri, ¿no? Es un caldo de cultivo para muchos otros países que vienen a experimentar. Entonces, sí es para cerrar esta intervención, es una labor muy importante, está a cargo de la seguridad de una organización y obvio a cargo de la unidad de seguridad o de la dirección de seguridad dentro de las empresas, Alfredo. Perfecto, gracias Jesús. ¿Hay algo más que quieran aportar, Ángel o Mario, sobre este tema, esa frontera que hay entre el CISO y las áreas de seguridad de información? Bueno, el área de ciberseguridad realmente tiene muchos puestos dentro para poder funcionar. Y justamente como comentaba Jesús,
El CISO es como quien los lleva a todos, digamos, de la mano para que todo funcione correctamente, ¿no? En la parte de ciberseguridad tiene que ir igual muy de la mano con todo lo del proceso de negocios de las empresas para poder que cualquier ámbito nuevo en el que uno quiere incursionar esté todo bien protegido, ¿no? Acuerpado, por así decirlo, por esa parte de seguridad. ¿Algo que quieres aportar, Mario? Sí, incluso algo que también debemos de considerar es que el CISO no es un ente, no es el malo de la película, porque en muchos de los lugares de las empresas hay una fuerte resistencia a cuando metemos esquemas de seguridad o hay un cambio de esquema de seguridad, hay mucha resistencia y si ven al área de seguridad o ciberseguridad en este caso y al CISO como el malo de la película, ¿no? Es que ya vienes a detenerme, es que ya vienes a complicarme la operación, etcétera, ¿no? Y no, realmente la parte de ciberseguridad es algo que va pegado, técnicamente hablando, al core del negocio y tiene que estar seguido al core del negocio y tiene que supervisar la parte del core del negocio desde el punto de vista de la ciberseguridad. Exactamente como lo que sería gobierno de TI, solo que ahora se llama gobierno de SI, ¿no? Gobernanza de la Ciudad de la Información. Perfecto, interesante punto. Podemos hacer un control, un gobierno más preciso, voy a decirlo así, más especializado en la seguridad que antes no teníamos. Nosotros teníamos gobierno de TI, digamos, no era tradicional. Ahora tenemos un enfoque más hacia un gobierno de la seguridad. Como COVID e ISACA nos han marcado por muchos años que debe haber un gobierno de la seguridad. Ok, para hacerlo de manera pues muy participativa, voy a hacer las preguntas y no voy a dirigirme a alguien en particular. Si gustan los tres, pueden compartir las ideas para no dirigirla especialmente a alguien. La siguiente pregunta que les voy a hacer tiene que ver con el rol de un CISO en las organizaciones. No en todos los sectores, no en todas las industrias, no en todas las empresas hay un CISO, aunque cada vez es más común, como nos decía Jesús, cada vez se vuelve algo más importante, más común, más relevante. La pregunta sería, ¿en qué industrias o en qué áreas de la tecnología eh, identifican ustedes que está más extendido el uso de un CISO? ¿Dónde, es decir, dónde contratan CISOs? Dicho de manera muy coloquial. ¿En qué áreas, en qué industrias hay CISOs trabajando? Yo diría que principalmente en el área financiera, en el sector financiero es uno de los sectores que más, de hecho es el sector que más le invierte a la parte de ciberseguridad desde hace ya varios tiempos y donde tenemos un CISO muy marcado. Digamos que ha sido, no es que sean pioneros tal cual, pero sí, evidentemente hay que cuidar la parte monetaria, entonces es donde más le han invertido en ese sentido, ¿no? Otros organismos, sobre todo empresas grandes, aclaremos el punto, estoy hablando de un Procter & Gamble, por ejemplo, ese tipo de empresas también ya tienen ese tipo de esquema del CISO, ¿no? También toda la parte de la industria eléctrica, por ejemplo, de la Europa, es algo que ya tienen y ya han manejado mucho la parte de la figura del CISO. Ahora, si bien nos vamos a empresas más pequeñas, que realmente casi el 90% de las empresas que tenemos en México, por ejemplo, son pymes, pues realmente hablar de un CISO dentro de las pymes sí se vuelve un poco complejo, ¿no? Porque implica otro empleado, implica otro sueldo y todo lo que trae consigo. Entonces, generalmente la figura del CISO en las pymes no es una entidad separada, no es una persona separada, sino como que es, tú te dedicas al área de tecnología, pues también te encargas de la parte de seguridad, ¿no? Entonces la parte del CISO y la parte del encargado de seguridad, pongámosle el CTO, pues como que lo engloban en el mismo paquete, ¿no? Esa es una también la idea que tenemos. Y no solamente en México, sino en general en toda Latinoamérica. Bueno, realmente el CISO como tal debería existir en todas las empresas, pero sí es cierto que no todas pueden hacerse con esa carga económica, inclusive operativa en algunos casos, porque no tenemos tampoco esa cultura más que nada de la ciberseguridad como tal. Y es por ello que muchas empresas en México y a nivel mundial, digamos que se puso de moda la ciberseguridad y los roles como el del CISO. Entonces, actualmente están creando muchas empresas esos puestos, a tal punto de que tenemos, de hecho, un déficit de, de CISOs, ¿no? O sea, hay unas vacantes que nadie puede cubrir por falta justamente de personal. Entonces, realmente en todas partes deberían estar los CISOs y deberíamos tener al menos un área de ciberseguridad, aunque fuera controlada por la parte de TI, que es un poquito más común que existe en todas las empresas, ¿no?
Y pues mira, yo comentando complementando lo que Ángel y Mario comentan, yo creo que es muy fácil identificar cuáles son las industrias que requieren o que tienen un CISO, o las empresas, más que las industrias, independientemente de cuál sea la industria o el sector al que pertenezcan, todas aquellas empresas donde alguna fuga de seguridad pueda robarse los datos y estos datos sean fácilmente monetizados, es donde existen. Las que por una parte son obvias, que es el sector financiero, todo el sector de fintech, todo el sector de tecnologías emergentes, requieren un CISO, son los que tienen más conciencia que necesitan un CISO, pero además de eso, de que pueda ser fácilmente monetizable la información, también existe otra cuestión por la que, otro factor por el cual las empresas contratan a un CISO, a un director de seguridad, a un CSO. Por ahí vi que alguien preguntaba que si debería ser un todólogo. También los contratan por cuestiones de regulación, ¿ok? Es decir, todas aquellas empresas que deban de cumplir, por un lado, con la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, con la ley FinTech, con el capítulo 10 de la circular única para bancos, de la circular única para aseguradoras, que tengan algún convenio, algún trato de información con Europa para cumplir con la GDPR, todos ellos simplemente por cumplimiento y por minimizar el impacto que pudiera llegar a tener una situación legal con ellos, es que contratan a los CISOs. Pero todos deberían de tener, ¿no? A un nivel distinto, cada uno de ellos con una participación o incluso con un CISO as a service, es decir, un CISO virtual o por tiempo, pero todas las industrias, todos los sectores, todas las empresas en algún momento deberían de tener los servicios de un CISO, ya sea como parte de su plantilla o como algún servicio como el que contratan para la nube, ¿no? Por ejemplo. Pero en respuesta concreta a tu pregunta, Alfredo, aquellas empresas o aquellas organizaciones donde su información es apetitosa y fácilmente monetizable son las que más contratan los CISOs, a un CISO. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante. Bueno, Jesús, tú has sido CISO, Jesús, entonces tú entiendes perfectamente estos temas. Y otra pregunta que haría siguiente y tiene que ver con dónde colocamos el CISO en la organización. Es decir, así como el área de tecnología puede reportar a diferentes partes de la organización, algunos reportan a finanzas, otros reportan a la dirección general, otros reportan a alguna otra área. ¿A quién debería estar reportando un CISO? ¿A quién debería, primero, y segundo, cómo han visto ustedes a quién reporta en la realidad? Mira, ¿a quién debería? Por la relevancia que tienen los temas de regulación, de información y de impacto que tiene al negocio, debería de reportar directamente a la dirección general. Sí. Sin embargo, no siempre es así. Cuando me ha tocado ser CISO en algunas empresas, pues sí, he reportado en algunos casos al director general, algunos otros al director de finanzas, algunos otros, en algún otro caso, como servicio o dando la consultoría para algunas empresas, se reporta al área de auditoría. Sin embargo, pues ya tampoco somos unos niños. Tampoco somos unos niños y yo creo que somos bastante profesionales ya para, independientemente a quién se esté reportando, si es el director de tecnología, si es el director del sistema, si es una dirección general, el mensaje es el mismo y debe ser el mismo. Es decir, normalmente se decía que si el CISO está dentro del área de sistemas o de TI, podría haber un sesgo de la información o de lo que se encuentra. No es así, digo, ya no es así. Ya es como si el director de finanzas estuviera abajo del área de contabilidad o viceversa, y entonces ahí existe un sesgo. No, ya no es así, ya hay una transparencia, ya hay una madurez empresarial
que aquellas empresas que solicitan a un CISO, pues ya tienen otra cosa en la cultura organizacional, ¿no? Ahora, digo, si nos vamos a la estricta teoría, sí, para facilitar algunas cosas y temas de comunicación sobre todo y de decisiones, debería de reportar en una escala muy cercana, si no es que en la misma dirección general o lo más cercano a la dirección general. Pero cualquier otra, dependiendo de la cultura organizacional y del giro de la empresa, es que se coloca o en sistemas, o en auditoría, o en cumplimiento, o en finanzas, o es directamente con el director general como una parte del board de directores, ¿no? Yo creo que a estas alturas, Alfredo, ya es independiente donde se coloca. Lo esencial, lo ideal, perdón, sería la dirección general, pero con que tenga un CISO, créeme que estamos muy de gane y depende ya mucho de la cultura organizacional. Claro, correcto. Y sobre todo, antes de continuar, hago un comentario. Creo que lo importante es que pueda tener cierta independencia ese CISO pues para ejecutar lo que hace, básicamente. Creo que es algo relevante en la organización. Es correcto. ¿Algo más que nos quieran platicar, Ángel y Mario? Sí, de hecho, bueno, como comentaba Jesús, sí, efectivamente, no importa en qué lugar esté, digo. Sin embargo, para cuestiones de visión completa de la empresa, sí debería estar abajito del CEO y antes de todo el board de directores, porque para poder definir los lineamientos, definir los cumplimientos, las estrategias de seguridad, tiene que tener una visión completa de la organización. Y así que si nos vamos por organigrama, el único lugar donde lo puedes ver es desde arriba. No hay mucho vuelta de hoja. Ahora bien, también algo importante que yo sí agregaría es que el área de ciberseguridad debe estar dividido en el sentido de que debe haber un área enfocada a la parte de InfoSec, que es toda la parte de seguridad, la que define las políticas, la que define la clasificación de la información, que esa debe estar junto con el CISO al nivel del CEO, ¿no? Literalmente, ¿no? Reportando directamente al CEO. La parte operativa, que es la parte de OPSEC, debería estar así dentro del área de TI, pues son los que se encargan de el SOC, el manejo del IRT, el NOC, todo ese tipo de cosas que nos apoyan a la parte de seguridad, pues deben estar ahí, ¿no? Y toda la parte de verificación, por decirlo de alguna manera, esa sí debe estar dentro del área de auditoría, ¿no? Sobre todo para evitar ser juez y parte, ¿no? Porque muchas veces cuando uno cae en que yo hago la seguridad, yo defino los lineamientos, configuro el servidor y además lo audito, seguramente vas a llegar a un punto donde sí me equivoqué aquí, pues mejor le borro para que no se vea que ahí me equivoqué, ¿no? Entonces sí debe haber esa triangulación de entidades en diferentes áreas, porque cada uno tiene sus roles específicos, ¿no? Perfecto. Ángel. Bueno, concuerdo con mis compañeros. Realmente el área de ciberseguridad o a la parte más alta de ella debe hablar directamente con el área directiva, inclusive hablando de regulaciones en la parte del sector financiero. Prácticamente nos exigen estar simplemente un nivel por debajo del área de dirección y que no haya nadie, ¿no?, por encima. Salvo quizás algunas empresas muy grandes donde existan otras figuras como el CSO, en el que ahí el CISO, por ejemplo, pues ya reporta, por ejemplo, a él y esta persona pues al área directiva. Perfecto. Lo que vemos en las organizaciones es que podríamos encontrar como un traslape, tal vez de funciones, como nos comentaba Mario, a lo mejor. Y también a veces tenemos como una integración. De pronto las áreas, por ejemplo, de riesgo, el GRC, de gobierno, de riesgo, de cumplimiento, tal vez de auditoría, de gobernanza, de pronto están muy fragmentadas o de pronto están muy condensadas, voy a decir, muy integradas en algún área. Entonces, la pregunta que haría es, ¿cómo se relaciona el CISO con tanta área? Una es el área, por ejemplo, de que opera la seguridad, otras son los de cumplimiento, puede ser otra área, otra puede ser el área de riesgos, otra puede ser el área de gobierno. Hay un montón de áreas en general. ¿Cómo está toda esa interrelación, esas interfaces que tiene el CISO con el resto de las organizaciones? Internas me refiero, y sobre todo cómo cuidar que no haya un tema de conflicto de intereses, porque es un tema, como bien comentaban, algo que se debe cuidar. ¿Qué nos platican de todas las relaciones que hay en cuanto al GRC, el CISO y el conflicto de intereses? Bueno, realmente todas las áreas deben tener, como comentaba Mario hace un momento, cierta independencia
Porque sí es cierto que en la parte de ciberseguridad tenemos que tener el cumplimiento, tenemos que tener auditoría y demás, pero todo eso no es como un traslape tal cual de actividades, porque cada una se encarga de auditar o de cumplir con diferentes cosas realmente. Por ejemplo, en cumplimiento ven, yo creo que algo de manera general, pero en ciberseguridad justamente vemos cumplimiento de ciberseguridad como tal, ¿no? Aunque esa parte también nos la, por así decirlo, audite el área de cumplimiento. Entonces todas se van como autorregulando, apoyando en la regulación, pero cada parte cumple un papel importante que sí debe estar completamente definido en la parte de ciberseguridad y por las demás áreas, ¿no? De riesgo y demás. Y en adición a lo que comenta Ángel, que me parece muy sensato, muy correcto, hay áreas dentro de toda organización que son solicitantes y que son ejecutoras, ¿no? El CISO, como con la analogía que ponía al principio, es como ese orquestador, es ese director de orquesta pues que se encarga de estar interactuando con estas áreas solicitantes, donde algunas veces, o en la mayoría de las veces, el área de seguridad y el CISO solicita, y hay algunas áreas o algunas direcciones ejecutoras. En el caso de las áreas de cumplimiento y de auditoría, no se estorban, más bien se complementan, ¿no? Ya que finalmente, por ejemplo, el área de cumplimiento tiene que estar muy al pendiente, al igual que el CISO, de las cuestiones que las regulaciones o las leyes soliciten. Alguna otra área deberá ser la ejecutora, por ejemplo, el área de infraestructura o el área de sistemas o de tecnología. El CISO debe estar dictando cuáles son las reglas, cómo se debe de seguir para dar pie a este cumplimiento y a otras cuestiones que no necesariamente vienen por una regulación. Entonces, el área de seguridad orquesta, hay algunas áreas ejecutantes, algunas áreas auditoras y algunas áreas que complementan la actividad, como la parte legal, ¿no? El cómo decirlo, el qué decirlo, el cuándo decirlo, a quién decirlo. Entonces yo creo que orquestando y diferenciando bien cada una de las acciones de estas áreas, no chocan, al contrario, se facilitan el trabajo, ¿no? Con una sencilla matriz RACI, ¿no? De cuáles son las actividades y el ámbito de competencia de cada una. Entonces, yo creo que no chocan, al contrario, trabajan en conjunto, ¿no? En una de una manera orquestada que funciona. Eso, en el mejor de los casos. Hay algunas otras donde cotos de poder, donde quieren ser tal vez más vistosos, algunas áreas, más protagonistas. Gracias por ayudarme con esa palabra. Sí, que ser más protagonistas y sí, obviamente choca, ¿no? Y eso pasa en todos lados. Yo estoy hablando del mejor de los escenarios, pero también existen donde todas las áreas quieren ejecutar por protagonismo algunas actividades que no les competen, que no están capacitadas o que simplemente creen o sienten que es parte de su ámbito, ¿no? Pero en una orquestación perfecta se complementan estas áreas, Alfredo. Perfecto. ¿Algo que quieras añadir, Mario? Sí, de hecho, bueno, como comenta Jesús, es muy cierto. En muchas empresas la parte humana, por manejarlo de esa manera, por poner un término un poco más entendible, juega un papel muy fuerte, ¿no? De que, ¿cómo él va a ser mejor que yo? Si él es más chavito que yo, empezando por ahí, o yo ya tengo más años en la empresa y traen a otra persona, aunque sea mayor, pero pues no sabe nada de la empresa. Entonces también esas cuestiones que es un factor importante que debemos de considerar, incluso parte de lo que debe manejar o ya a nivel de SEO, de cómo integrar esa situación y cómo manejar esos conflictos de intereses que se llegan a presentar, ¿no? Pero fuera de ahí, todas las áreas de ciberseguridad no están pisando a otras áreas, también son complemento como tal. Por ejemplo, estamos hablando, si nos vamos a la parte de los estándares, está el ISO 31000 que tiene que ver con riesgo general, y el ISO 20005 es una parte que te apoya en la parte de riesgo de la seguridad de la información, ¿no? No quiere decir que estén separados, está pisando el 31000, no. El 31000 habla de riesgo en general
Y si quieres un enfoque muy específico de seguridad de la información, tenemos el 27005. Lo mismo debe pasar exactamente con la parte de ciberseguridad dentro de una empresa, ¿no? Cada quien tiene sus áreas, como dijo Jesús, y únicamente lo que vamos a hacer es complementarnos entre todos para exactamente tener una visión completa de la empresa y tener un enfoque de mejorar la operación del negocio. Gracias, Mario. Muy bien. Y otra pregunta interesante, y creo que es la pregunta más interesante de todo el panel. Por ejemplo, Mario, que ha entrenado muchos CISOs, Jesús también, y Ángel, que además han tenido o tienen cargos de CISO. ¿Qué retos enfrenta un CISO en la vida diaria cuando se pone el traje, el saco, o el escudo, o la armadura, como le queramos llamar, y sale a la calle a trabajar, así como metafóricamente? ¿Con qué retos se enfrenta el CISO cuando sale a la calle y entonces toma su rol y tiene que ejecutar esa tarea de CISO? ¿Qué retos se enfrenta? ¿Cuáles son los retos principales que nos podrían platicar? Bueno, algunos de los principales retos que hemos tenido, yo creo que dependiendo sobre todo de la madurez de la empresa, es por ejemplo el que vean en la parte de seguridad como una inversión y no como un gasto tal cual, ¿no? Esa es una parte Presupuesto. muy importante. Uno tiene que convencer al área directiva y a las demás áreas también de que es necesario y por ejemplo es mejor gastar $500,000 en seguridad que $1,000,000 en multas más el $500,000 en seguridad. Eso creo que es una de las cosas más fuertes a las que todo el mundo se enfrenta. Y quizás no solo en ciberseguridad, pero es una de las cosas más comunes que tenemos. Perfecto. ¿Qué más retos identifican? Primero, uno que veo como constante, desde que está dando la capacitación para CISOs, o hasta estar operando como CISO, primero, habilidades suaves, ¿ok? Normalmente, quien se lanza o se postula o se quiere capacitar como CISO, viene de un mundo totalmente técnico, ¿ok? Entonces, por carácter histórico, todas las personas que somos técnicos y sobre todo los de seguridad, algunas veces carecemos de esas habilidades suaves de comunicación, ¿no? Entonces, cuando uno trata en sus primeros, en sus inicios de dar algún informe, de crear una conciencia, buscar un apoyo de la alta dirección, terminamos hablándoles en temas totalmente técnicos que a los 5 minutos perdemos, ¿no? Al buró. Entonces yo creo que el principal reto es esas habilidades suaves, el saber transmitirlo al público al que estamos hablando y hablar en temas financieros, sobre todo, que a todas las empresas el lenguaje común que entienden son las finanzas. Entonces, muchas veces el CISO se encuentra con ese reto, ¿no? ¿Cómo hago esa conciencia? ¿Cómo hago ese encaje de que todo lo que yo estoy diciendo es importante? ¿Cómo se los explico? ¿De qué forma me voy a hacer entender y de qué forma voy pues a llegarme o aliarme con estos otros directivos que si lo tomamos históricamente, el directivo más joven hasta ahorita es el CISO. Entonces, ese es un reto bien importante, cuesta años, créanme que no hay un curso que diga cómo ser CISO y no morir en el intento, no lo hay. Es realmente el aventarse a la alberca, ¿no? Con todos estos tiburones, pero se puede. Y sobre todo, en algún momento de duda, pues ir hacia los orígenes, ¿no? Hacia los mentores, hacia los que tal vez ya pasamos por ese camino y que afortunadamente en el área de seguridad se da mucho esa mentoría, ese tutelaje, ¿no? Ese compañerismo, porque hay una comprensión. Pero sí, ese es el reto que creo yo que es uno de los más difíciles de solventar, son las habilidades suaves, Alfred. ¿Algo quieres complementar, Mario? Sí, bueno, de hecho, sí, como dice la parte de las habilidades suaves, es uno de los problemas que se tienen al inicio, totalmente de acuerdo, pero también otro de los retos, sobre todo para aquellos que son CISOs ya de bastante tiempo,
es el romperse o el evitar enviciarse dentro de la empresa, ¿no? A veces caes en el mismo juego de la empresa, hay cosas que ya no dejas de ver por lo mismo, entonces Claro. es otro de los retos que tenemos. En ningún momento tenemos que dejarnos vencer por los vicios de los procesos, los vicios de la empresa, los vicios de la misma gente como tal, ¿no? Entonces es otro de los retos que hay que estar cuidándonos, y no nada más al inicio, sino durante todo el tiempo, ¿no? Es algo bastante importante que yo le agregaría a todo lo que han comentado los compañeros. Claro, muy interesante comentas, Mario. No dejarte envolver por el entorno, porque es muy fácil, así como decía, por ejemplo, Ángel, no hay presupuesto, y decimos, pues no hay presupuesto y no hacemos nada. Y te puedes convencer de eso, o sea, podrías, y no es mala intención, tal vez podrías lograr ser convencido a la organización de que no hay necesidad de invertir en seguridad y quedar convencido de eso. Sin duda que es un tema importante. Y otro tema que yo quisiera preguntar es, por ejemplo, me recuerda a los tiempos de que todos escuchamos por ahí alguna vez, bueno, a lo mejor no todos según la edad que tengan, pero cuando hubo aquellos fraudes muy famosos en Estados Unidos, el de Enron, por ejemplo, recordamos, y otros más, que originó incluso que se crearan leyes como las Sarbanes-Oxley, donde pues antes decían, no había responsabilidad para la alta dirección, entonces decían, pues como fue el caso de Enron, pues yo le encargué a Mario que hiciera algo y no lo hizo, entonces yo no sé nada. Entonces, de pronto había una no toma de responsabilidad de las cosas que ocurrieron en la organización. Y bueno, fue un problema con el que se enfrentó en general toda la industria, porque era industria, aunque Enron era energía, el origen fue un tema financiero al final, todo el tema de que se ocultó la información financiera real. Creo que eso es un caso muy conocido y bueno, vino la nueva ley que lo que hizo fue, bueno, que dijo, pues se pueden delegar las tareas, pero la responsabilidad legal no se delega al board. Entonces, si algo no está bien, el board es el que se va a la cárcel. Entonces fue un tema súper interesante el tema, porque a todos nos vino a recordar que como cuando tienes a cargo una dirección o algún puesto importante, cualquiera que tenga gente al cargo delega las tareas, pero el accountability, la responsabilidad última sigue siendo de uno. Y en ese sentido hago una pregunta, es una pregunta cultural. Si el CISO no hace su tarea, no hace su responsabilidad de seguridad, ¿hay alguna implicación o un riesgo legal por no hacer su trabajo? ¿Que se puede ir a la cárcel, que pueda ser demandado? ¿Qué me pueden platicar de eso? Y hago la analogía con lo de la ley Sarbanes-Oxley, donde hace responsable de los resultados financieros al board y no al que lo ejecuta. ¿Qué me platican de esas ideas? Mira, te comento rápidamente un caso. Hasta ahorita las regulaciones más conocidas o fuertes en México ya contemplan al CISO como parte de la figura y de la responsabilidad. Si bien existe una corresponsabilidad por falta o por omisión de la ejecución en sus funciones, quien es totalmente el accountable es el director general. Es por eso, y por ahí venía una respuesta a una pregunta que hicieron por ahí, que iniciamos de quién depende el CISO. Es por eso que debe de tener una línea lo más corta posible con el director general. Es de las pocas figuras que empiezan a aparecer ya en las regulaciones. Si bien hay temas económicos y financieros, donde hay instituciones que incluso respaldan la toma de decisiones de estas otras figuras, el del CISO y la del director general están estrechamente relacionadas. Si por alguna omisión del CISO se llegara a ejecutar alguna brecha, algún problema de seguridad, sí es un co-accountable el CISO, pero el accountable es el director general. Por eso debe existir una estrecha comunicación, ¿no? Y hay implicaciones legales de otro nivel, es decir, ya no con algún cumplimiento de regulación por parte del gobierno, pero sí, seguramente en todos los contratos, en la hoja 2 de mi contrato, yo soy parte responsable de lo que llegue a suceder con la seguridad de la empresa, pero ya es un carácter legal civil,
no claro, un legal correcto. de un contrato civil. Y eso tiene que ver mucho ya con las funciones, con la corresponsabilidad que existe, pero sí existe alguna implicación, ¿no? Ahora entendemos que la seguridad de la información de entrada está mal normada, es una inseguridad, no hay una seguridad de nada, simplemente se tratan de minimizar los impactos que puede conllevar pues la ejecución de alguna amenaza o de un riesgo, ¿no? Entonces, con ese entendido, siempre es bueno tener pues el acompañamiento legal en las firmas y en los contratos, sobre todo, ¿no? En la definición de las responsabilidades y quiénes. Muchas veces son contratos leoninos, donde pues obviamente no es bueno para el CISO, pero independientemente de esto, yo creo que ejecutando y teniendo esta comunicación con el director general, salvo las regulaciones, no habría otra implicación legal que no se reflejara con una pérdida del trabajo, como ha habido en N cantidad de situaciones donde el CISO es el más fácil Señalar. de señalar, de responsabilizar, y es una pieza clave para limpiar la reputación de una empresa, ¿no? Es incluso parte de él. Si no hubiera CISO, pues a quién a quién se le echa la culpa, ¿no? A quién se responsabiliza. Entonces, habiendo esa figura, y en el caso de que existiera, normalmente es para el director general y con el CISO también. Ok. Entonces, podemos concluir, Jesús, en ese punto que nos comentas, que más que un nivel de regulación, lo tenemos a un nivel de contratos, digamos, a un nivel de contrato civil laboral, digamos. Exactamente. En regulación va para allá, no te creas. Claro, no, y me queda claro, y es una pregunta que hago, perdón, muy, porque, o sea, me queda clarísimo que así como, y por eso hice la referencia de Enron y del Sarbanes-Oxley, de cómo uno fue consecuencia de otra, estoy muy de acuerdo que la regulación va directito hacia allá y más con lo que estamos viviendo. Adelante, Jesús, perdón. Sí, en la regulación, por ejemplo, de la circular única para bancos o de la fintech, sobre todo de las financieras, sí se determina que la figura del CISO debe ejecutar todo lo que sea necesario para minimizar ese impacto, para reducir la probabilidad de riesgos. Y es bien claro, dice, quien es el responsable de que todo esto se lleve a cabo es la dirección general, la cual podrá otorgar estas funciones o estas responsabilidades a un tercero, que es el CISO, pero la responsabilidad puede delegar las funciones, pero la responsabilidad no la puede delegar, es de él totalmente. Perfecto, muy alineado sí, con SOX, sin duda. Totalmente. ¿Algo más que quieran platicar, Mario, Ángel? De hecho, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de particulares define un responsable de la información y cualquier cosa que pase recae sobre esa persona, independientemente de que la multa caiga sobre la empresa. Sin embargo, en el caso de gobierno, hubo un caso reciente, no me acuerdo ahorita en qué fechas, pero reciente me refiero de un año para acá, donde hubo una fuga de información fuerte y se le iba a multar a la entidad. Y bueno, ahí hubo un brinco de que, bueno, ¿cómo se va a multar la entidad si el dinero con lo que se va a pagar es del erario, ¿no? Entonces no podemos pagar todo el erario. Y ahí es en ese caso donde sí, las dos personas responsables de la información tuvieron que pagar la multa de su bolsillo. Entonces, sí hay casos donde sí realmente se maneja ese tipo de situaciones, sobre todo en caso del sector público. En el sector privado, pues, obviamente la hace la empresa. Pero como dice Jesús, no dudo que un día hagan algo para que el que pague de su bolsillo sea el CISO, ¿no? Lo cual también estaría un poco medio complejo porque van muchas cosas. Ahora, también desde el punto de vista legal, cuando no hay un CISO o no hay una persona responsable como tal, quien es el responsable legal es el representante legal. Él es responsable de cualquier cosa. Entonces,
Si no hay un documento, ya sea interno o un estándar o lo que sea que diga quién es el responsable, el default es el representante legal y el que va, o sea, que el que paga el patrono y va a la cárcel es el representante legal. Eso es un hecho. Y eso está especificado también por ley. Correcto. Está súper interesante el tema y hace la analogía con Sarbanes-Oxley, pero ahí pues la responsabilidad recae específicamente en la alta dirección o en el board. Acá yo veo más complicado que a un CISO pues lo podamos hacer responsable porque tal vez puede ser un empleado nada más, o sea, tal vez es alguien y a lo mejor tal vez ni siquiera con el presupuesto suficiente para ejercer su rol. Por eso veo ahí un tema súper de conflicto ahí de quién sería el responsable. Súper interesante. ¿Algo quieres comentarnos, Ángel? Sí, nada más para cerrar, es correcto, realmente no se me viene a la mente algo, salvo casos muy específicos, en el que realmente hay alguna regulación que haga responsable al CISO, ¿no? Creo que más que nada cuando uno actúa con dolo o algo parecido es cuando sí pueden llegarse a aplicar cosas de otra índole, pero a grandes rasgos no hay algo como tal muy marcado para los CISOs en específico. Ok. Interesante. Sí, solo cuando hay una mala intención, una mala fe es donde podríamos Exacto. culparlo. Ok. Muy interesante. Bien. Y una pregunta muy amplia y muchos ya lo han hecho, he visto aquí en las preguntas y respuestas, pero es algo que yo había pensado que debemos conocer. Y la pregunta genérica y la he visto hacer repetidamente hoy, ¿qué regulaciones debería conocer un CISO? Por supuesto depende de la industria, si eres un CISO de industria financiera o de la industria energética, de la energía. Y bueno, me trae a memoria ahorita el problema con el ducto que hubo, pues fue este año en Estados Unidos, que dejó como una tercera parte de Estados Unidos, o bueno, un lado, la mitad del mapa ahí sin gasolina, el ducto el pipeline Colonial. Me llegan a la idea ese tipo de cosas. ¿Qué regulaciones debería conocer un CISO? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que debería conocer respecto a leyes? Porque casi siempre venimos de TI, como lo ha dicho Jesús, entonces, de tecnología. Entonces, es una pregunta interesante. ¿Qué nos platican? Yo creo que podemos empezar por tener una ley general, por decirlo, ponemos los conocimientos generales de legislación, o sea, por lo menos saber el Código Penal, qué es lo que implica en el Código Penal, los artículos actuales ahorita del 201 bis 1 a bis 7, por ejemplo, que es muy específico del área de ingreso no autorizado a sistemas de cómputo, por ejemplo, pero sin embargo también hay otros artículos dentro del Código Penal, que es el artículo 168, el 167, el 177 también, que hay muchas cuestiones propias del Código Penal que están incluidos en la parte de tecnología, que no los manejamos con el nombre que los conocemos desde punto de vista tecnológico, lo que comentaba hace rato Jesús. Estamos muy acostumbrados a nuestro lenguaje técnico, que cuando hablamos con otros, pues es que eso no existe, ¿no? Digo, voy a poner un ejemplo rápido. Si tú vas con un abogado y le dices, oye, tengo aquí un caso de grooming, por ejemplo, que sabemos que el grooming es la forma en que un pedófilo opera para ganarse a un niño usando las tecnologías, pues evidentemente el abogado va a buscar grooming y decir, eso no existe, ¿no? Y nos va a mandar por un tubo. Pero si tú llegas y dices, oye, hay un caso de abuso de menor de edad, pues evidentemente se lo entiende y está en la ley, ¿no? Entonces, algo que debemos de manejar, y aparte, como dicen los abogados, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, empezando por ahí como ciudadanos. Entonces, al menos sí debemos de conocer aquellos códigos, el penal federal, perdón, y el estatal, donde se hable o se toque cuestiones técnicas de tecnología, ¿no? Donde entraría la parte de tecnología. Por ejemplo, hablar de negación de servicio puede entrar como la parte de sabotaje, tal cual, por ejemplo. Eso de entrada. Más, ya de ahí le adicionamos, como comentabas, las cohesiones propias de cada industria, ¿no? Si estás en el sector financiero o tarjetas de crédito, pues está parte de PCI. Otro estándar que tienes que conocer, que también es genérico, es el ISO 27000. Pero al menos lo básico sí debes de conocer. Ya de ahí, bueno, dependiendo a qué industria te estés metiendo, ya tendrás que agregarle PCI o SOX o cualquier otra entidad o cualquier otra ley, perdón. Correcto, creo que de los principales que debemos conocer es al menos algún marco de seguridad para apoyarte en la generación y aplicación de políticas, que es algo indispensable que debemos tener. Y fuera de esa parte, también todo lo que tenga que ver con el proceso de negocios, porque como CISO debes conocer lo que tu empresa hace y el alcance que va a tener, ¿no? Es decir, incluso, por ejemplo, ahora que salió de la ley FinTech,
Tal vez mi institución financiera no es como tal una fintech, pero puede estar rozando esa parte, puedo aprender algo de ello, ¿no? Entonces también empaparte de todas esas partes, de todas esas industrias con las que tú también te frecuentas, porque eso también te va a ayudar a ti a generar nuevos aspectos para tus políticas, por ejemplo, ¿no? Y mejorar la seguridad. Perfecto. Sí, pues mira, añadiendo lo que comentan, yo creo que depende mucho de la industria. Obviamente, sí, como CISO, lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una empresa es, a ver, bueno, y desde antes ya lo sabes, ¿no? Digo, no te contratan de un día para otro, ya hay un tema de investigación de la empresa y de todos los que trabajan, y parte de esa investigación es las regulaciones que le aplican. Bueno, es que son, por ejemplo, las regulaciones, ¿no? Las leyes. Digo, por ejemplo, a mí desde que trabajé en el gobierno me quedó la costumbre de leerme el diario oficial de la federación para ver cuáles son los cambios que existen, las nuevas regulaciones. Y las de ley es la Ley Federal de Protección de Datos, ¿ok? El GDPR, porque, bueno, esto fue una evolución de la que inició en España y después nosotros en México copiamos la de España. Entonces, es muy buena la que tenemos en México. Para cuestión de gobierno también el MACTIXI, para cuestiones financieras la ley FinTech, la ley de la circular única para bancos, de aseguradoras, la que está apenas emergiendo, el Open Banking, el Open Finance, también debe ser, pero también algunas otras leyes generales que dependiendo de la actividad que vayamos a realizar dentro de la organización es necesario. Por ejemplo, la ley el Código Federal de Procedimientos Civiles, y que, oye, pues eso, ¿qué tiene que ver con seguridad? Es la ley que da pie o que formaliza todo lo que son investigaciones forenses en México, porque el artículo 210A es el que dice que se acepta como evidencia probatoria cualquier evidencia que se presente en un medio electrónico que se pueda reproducir, que se pueda analizar y que se pueda certificar que es una copia fiel de la exacta. Entonces, en general, como comentó Mario, sería pues un conocimiento general de leyes, ¿no? Por cierto, ahí me tocó participar cuando estuve en gobierno en la creación de la maestría de Derecho Informático que imparte o imparte Infotec, ya a estas alturas no lo sé, y me encargué de toda la parte de ciberseguridad de esa maestría. Entonces sí es un mundo que ahora se unifica, ¿no? Toda la parte legal, con todas las consecuencias e implicaciones que tiene, y la parte de seguridad. Finalmente, la seguridad y la ley, incluso en otros ámbitos que no sean informática, están ligados, ¿no? Entonces, yo creo que un conocimiento general, pero al menos empezar con estas básicas, ¿no? Con la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, con la ley FinTech, con circulares únicas para distintas industrias y los estándares, como comentaba también Ángel, ¿no? Como por ejemplo un estándar, un ISO 27000 para temas generales de seguridad, frameworks de trabajo como puede ser el NIST, estándares para certificación como PCI, como SOC, la ley SOC, la Sarbanes-Oxley. En fin, es un tema muy bueno, y si ustedes como CISO están en posibilidad de contratar a un especialista en temas legales, harían una mancuerna perfecta, Alfredo. Perfecto. Y fíjate que me ha gustado mucho lo que has dicho, Jesús, de cómo se unifica ahora el tema legal y la tecnología, que eran cosas muy, muy separadas originalmente, pero pues antes la delincuencia era común, digamos, el delito ocurría con un arma, una pistola, un cuchillo, y ahora el delito ocurre, por ejemplo, falsificando un acceso, una credencial, un usuario contraseña, hay otras formas ya. El delito ahora se volvió muy diferente
Conozco algunos egresados de esa maestría que comentas, Jesús, en la que tú colaboraste para crear, que tenía que ver con derecho y con ciberseguridad específicamente, que son temas súper apasionantes. Y con algunos de ellos incluso tomé algún entrenamiento, de algunos tal vez fueron tus alumnos. Pero súper interesante ver cómo se acepta ahora, por ejemplo, la evidencia ante un juez con medios que antes pues no eran válidos en general, es decir, porque todo es ahora de una manera muy, muy virtual. Pero me gustó lo interesante, se unifican mucho ahí. Y pues es una analogía muy buena, ¿no? De que los delitos se cometen con un arma, ¿no? Decía yo en alguna conferencia, realmente las guerras se libraban con pistolas y con balas, ¿no? Ahora nuestras armas son computadoras y en vez de balas utilizamos unos y ceros. O sea, Sí, ya es totalmente un término muy diferente al que conocíamos. sí, perfecto, muy claro. Voy a hablar de un tema ahora también súper interesante relacionado con el CISO, y es un tema de discusión, sobre todo en México, que aquí nos gusta mucho hablar del patriotismo. Cuando hablamos de la información y de la nube, de pronto decimos, ¿qué información debería estar en la nube? Y luego dicen, no, pero tu información va a estar en otro país. Y entonces ya empezamos con una discusión muy interesante eh, de hasta dónde puedo subir información en la nube y hasta dónde no. La pregunta que les haría es, ¿qué recomendaciones generales nos dan cuando alguien desea migrar su información a la nube? Creo que hoy ya es un tema inevitable. No estoy diciendo que el 100% suba a la nube, porque es un tema híbrido lo que ocurre realmente siempre, o debería ocurrir, incluso por costos. Pero bueno, ¿qué nos platican? Cuando hay que subir información a la nube, ¿qué recomendaciones daría un CISO como ustedes a alguien que dice, voy a migrar el core bancario a la nube? Voy a imaginarme un ejemplo, algo importante en la organización, lo quiero decir nada más. ¿Qué recomendaciones podrían dar? Bueno, antes que tratar de pasarnos al nube, que digo, no está mal, es una moda que tenemos hoy en día y que reduce costos, pero también va a depender mucho de cada sector. Por ejemplo, sector gobierno, está la ley de seguridad nacional, y no nada más en México, sino en todos los países, casi en todos los países, en Colombia, en Ecuador, e inclusive hasta en El Salvador, Honduras, Nicaragua, donde está prohibido por la ley nacional de seguridad nacional que toda información que genere el gobierno se almacene en lugares fuera de la frontera física del país. Entonces, bueno, ahí tenemos un detalle que hay que considerar en ese sentido. Y también la parte de la ley de seguridad nacional también habla también de lo que es esta infraestructura crítica. Y en ese sentido, regresando un poco a tu ejemplo del sector bancario, el sector financiero se considera como infraestructura crítica de una nación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con algunos detalles, no caer en actividades que la misma ley nos prohíbe. Entonces, regresando al punto anterior que mencionabas, ahora es importante conocer la ley. Evidentemente, no podemos hacer, sí, está de moda, lo pasamos todo para allá. Primer punto, ¿no? Hay que ver si lo que hacemos legalmente es correcto. Y también un segundo punto, a veces la parte de cuando mandamos a la nube, independientemente de las cuestiones legales, si no tenemos un buen esquema de manejo de procesos del negocio, los procesos del negocio bien armados, bien estructurados, el hecho de mandarlo a la nube es perder mucho el control de lo que está pasando del negocio, que eso también ha sucedido. Entonces, generalmente lo que se recomienda de pasar a la nube es de entrada todo aquello que no sea el core del negocio, lo puedes mandar a la nube sin problemas, ¿no? Correo electrónico, página web, bla, bla. Pero lo que sea el core del negocio, sí, antes de subirlo, saber qué es lo que está por ley que puedes subir. Y segundo, que tus procesos de negocio estén bien definidos, para que aunque esté en la nube o esté en forma local, no pierdas el control del negocio, ¿no? Eso es algo importante que debemos estar manejando. Y también, no porque la nube sea la nube y esté de moda, pues todo el mundo nos subamos a la nube. Hay cosas que sí hay que subirlas, pero también hay cosas que no, ¿no? Es como en todo, ¿no? Si usas un foco de 60 watts o de 80 watts o de 20 watts, depende de qué quieras iluminar, ¿no? Entonces también pasa exactamente con la nube. Y fíjate, y voy a hacer un comentario antes de intermedio entre esta pregunta, pero algo que me llegó a memoria, Mario. Fíjate que hablé con un amigo de IBM hace poquito y le hice exactamente la pregunta, ¿deberíamos estar todos en la nube o no? Una pregunta así capciosa. Y me pareció súper interesante, me dijo, todos los estudios de IBM indican
que el mejor modelo es híbrido, no es la nube completa. Y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, hay clientes que suben todo a la nube y después no pueden pagar todo lo que eso cuesta. Entonces, eso me dejó sorprendido y me dijo, y es algo que todos debemos entender, y años de investigación nos dicen eso, me dijo, de revisar el mercado. El modelo final termina siendo un modelo híbrido, me dijo. Súper interesante el punto, Mario. Perfecto. Adelante, por favor, Jesús y Ángel. Sí, de hecho, por ejemplo, para que alguien quiera pasarse a la nube, yo creo que debe hacer varias preguntas. Y la primera es, ¿realmente lo necesito? Porque como dices, está muy de moda, ¿no? Y queremos pasarlo todo, pero muchas veces no es necesario para mi proceso de negocio. Igual y puede ser que no me lo permita la normativa o algo parecido. Entonces, la primera pregunta debería ser si realmente lo necesito. Y si sí lo necesito, tengo también como que el personal capaz para poder administrar esa infraestructura de nube, porque también dentro de la infraestructura de nube, pues necesitamos cosas distintas a lo que se tiene on-premise, ¿no? Entonces, esa sería una segunda pregunta muy importante. Y la tercera, pues si realmente puedo mantenerlo, porque tal vez sí puedo pagarlo al principio, contratar gente especializada, pero ¿qué tanto mi proceso de negocio me va a permitir mantener ese esquema, ¿no? Esas serían como las tres preguntas, creo, primordiales para que alguien llegue a pasarse a la nube. Aquí tres cosas rápidas que quiero comentar. Uno, ¿de dónde salió originalmente eso del patriotismo que comentabas, Alfredo, de que, oye, pues yo no quiero tener esto en la nube, sobre todo si va a estar en otro país? Esto nace a raíz de los ataques del 911, cuando se crea la Patriot Act, ¿ok? Esa ley en Estados Unidos faculta a cualquier ciudadano de Estados Unidos, si tiene alguna sospecha, sospecha, nada más, ni siquiera una prueba, si se tiene alguna sospecha, y eso está en la Patriot Act, ¿no? No es un mito, no es una leyenda urbana, no es conspiranoica, cualquiera que tenga el tiempo y que lo pueda leer, es de que cualquier persona de origen estadounidense que tenga sospecha de que pudiera alguna empresa estar vinculada con terrorismo, denunciarla. Y si ellos administran las tecnologías, administran la nube, debe dar información al FBI, ¿ok? Y el FBI le va a garantizar la protección y el anonimato, ¿no? Entonces, de eso nace el origen de eso, de que yo no quiero que mis datos estén ahí. Entonces, digo, no es un mito, sí existe, ¿no? Sí es una realidad. Entonces, como comenta aquí Ángel y Mario, pues hay que ver qué es lo que queremos subir. Hay que ver qué es lo que queremos subir, si realmente no tenemos otra opción, porque una segunda, dije que iba a mencionar tres cosas. La segunda es, nuestro rol como CISO es facilitar la operación del negocio, ¿no? Es decir, no estar por encima de lo que es el core del negocio. Y si por cuestiones económicas, cuestiones de continuidad o de rentabilidad, se tiene que subir sí o sí a la nube, entonces ahí nuestro rol, y es la tercera cosa, es que debemos de actuar como un agente de aduanas. Este agente de aduanas debe estar validando qué es lo que se va a subir hacia la nube, si estamos infringiendo alguna ley local o vayamos a estar en controversia con una ley internacional. Lo que debemos de hacer es proteger lo que estemos subiendo. ¿Cuál es la mejor forma de protegerlo? Cifrando. Digo, la mejor sería no subirlo, pero si vamos a estar aquí y no hay un esquema híbrido, debemos de cifrarlo, ¿no? Debemos de tener unos algoritmos de cifrado, si se puede dobles, un doble tipo de cifrado y con un buen control de accesos, pues ya el estar en la nube es igual de seguro o igual de riesgoso que si lo tuviéramos localmente, ¿no? Entonces, esos son los tres que quería comentar. ¿De dónde nace eso de no sacar los datos al extranjero? ¿Cuál es nuestro rol que debemos de tener como sitios cuando algo se va a migrar a la nube? Que es algo inevitable, incluso por cuestión de poderío, de procesamiento, de capacidad de procesamiento y por reducción de gastos, es inevitable y todos vamos, ya no por moda, sino
por una nueva generación. Y el tercero, si no podemos hacer nada por evitarlo, protegerlo, y es esto cifrando. Muy interesante. Y fíjate que me trajo a memoria, Jesús, y no es un tema del CISO, pero ahora con COVID, con la pandemia, y observamos, me recordé el acto patriota que has dicho, cómo cada país o grupo de aliados generó su propia vacuna. Nadie confió en el otro. Los rusos tienen la suya, los chinos acá, Europa y Estados Unidos tienen las suyas. Y cómo nadie confió en la medicina del otro, voy a decirlo así. Y cada quien generó su propia vacuna. Incluso, adelante. No, adelante. Dime. Incluso me ha dado risa, porque es la palabra. Como Estados Unidos ha dicho ahora, y si tienes la vacuna rusa, no entras aquí. Entonces, como interesante ese conflicto pues, entre países al final que ocurre y esa desconfianza a un acto terrorista, a un acto de sabotaje que existe, lo mismo que en seguridad, pero ahora lo llevamos a un nivel de la salud. Claro, es que siempre todas estas situaciones donde hay enfermedades, epidemias, pandemias, guerras, lo único que traen es progreso. Es un progreso, independientemente de las vacunas, pues imagínate cuántas salieron, ¿no? En cuestiones de cifrado, pues imagínate temas de cifrado que tenemos desde épocas de los romanos o de los chinos con cifrados del César, pues eso se derivó en tener cifrados de origen estadounidense, de origen israelí, de origen chino. Tengo por aquí entre los participantes un buen amigo que es uno de los mejores o de los expertos en México en temas de cifrado. Le mando un saludo aquí a mi amigo Alberto. El llevar esa competencia pues nos ha dado un progreso y una protección. Decía por ahí un meme que seguramente no conocen porque es muy nerd. A orgullo, soy un nerd. ¿No? Que si se quieren proteger, no decir marcas, de los firewalls americanos, entonces pongan un firewall chino. Pero si se quieren proteger de un firewall chino, entonces pongan un firewall israelí. Y si quieren protegerse de un firewall israelí, bueno, pues van a poner un firewall ruso, ¿no? Entonces, con esas 4 capas, pues ya no va a haber nadie pasa. hacker que pase, ¿no? Pero sí, tienes razón. Y eso es lo que se deriva, Alfredo, la competencia, ¿no? Genera ese progreso. Sí, perfecto. Y bueno, yo creo que la última parte de preguntas para concluir, una interesante también. Si consideramos, por ejemplo, que ya subimos nuestra información a la nube, porque así lo hemos decidido y así hicimos todos los análisis y lo podemos pagar y ya tenemos todo en un centro de datos en algún lugar. Es decir, mucha parte de nuestra información, de nuestros sistemas, nuestro centro de datos ya no es local, ya está en la nube. Entonces, ¿cuál viene siendo en este caso el rol del CISO? ¿Qué tareas le tocan hacer? Considerando que la nube tiene estándares de seguridad, la que hayamos contratado. Vamos a imaginar eso. ¿Qué le toca hacer el CISO entonces ahora? Pues yo considero que seguir haciendo su trabajo, porque realmente no importa qué tan seguro sea la nube o mi empresa y demás, siempre puede ocurrir ahí una brecha. Digo, por eso están las de día cero y demás. Pero realmente lo principal es incluso seguir fortaleciéndote, porque puede que este es un nuevo vector de ataque, lo de la nube, al ingresar a ella. Y ya que estás fortalecido, pues seguir trabajando día a día, porque no hay nada que te salve de algún robo, ¿no? Inclusive, si mal no recuerdo, creo que ningún proveedor de nube como tal se hace responsable de alguna brecha o algo parecido. Tú sigues siendo el responsable completamente de tu información, aunque ellos te vendan que tienen la infraestructura más robusta y demás. Sí, efectivamente. Perdón. Adelante, Mario. Gracias, Jesús. También, de hecho, incluso cualquier nube no te ofrece el servicio de aparte cumplir con alguna regulación, sobre todo las legales de cada país. Cada país tiene sus regulaciones muy particulares y ahí sí, la nube ni se mete, ¿no? Ahí dice, yo te ofrezco, sí, te ofrezco un firewall, te ofrezco un IPS, te ofrezco un LDP, lo que sea, pero como dijo Ángel, la información es responsabilidad, sigue siendo tuya y tú tienes que ver cómo la haces. Entonces, la parte del CISO pues tiene que seguir trabajando. Esa es su chamba, proteger la información.
No importa si está en forma local, si está en la nube, si está en un archivo que se encuentra en Israel, en Estados Unidos, en Colombia, él tiene que ver cómo protege esa información, no importa dónde esté, ¿no? Que es ventaja, desventaja del CISO, pues le toca, no hay una frontera que define hasta aquí llegas tú y hasta allá entra el otro, ¿no? En información, donde esté es información y es tu responsabilidad, esté donde esté. Perdón, Jesús, adelante. Gracias, Mario. Bueno, y hay algo que debemos de tener muy, muy claro, ¿no? La nube es la computadora de alguien más. Y la nube ha existido, si bien es un término reciente que aparte me choca porque se generó con el Internet, ¿no? Y la gente que no sabía qué había detrás de Internet decía, bueno, y aquí voy a dibujar una nubecita porque todo es nebuloso. No, no era nebuloso, ¿no? Tal vez para ellos, pero desgraciadamente se popularizó ese término. Es la computadora de alguien más. La diferencia es la ubicuidad, que ahora está en todos lados por los temas de replicación, de que está disponible en todo momento. Entonces, es la misma protección que que le estuviéramos dando a un servidor, pero replicado en todas las instancias de la nube. Y pregunta alguien por ahí en el chat también que ¿qué tanto protegen los servicios de nube nuestra información? Nada. O sea, en teoría, nada. La seguridad no va implícita en la nube. Cada uno, si tomamos la nube como la computadora de alguien más o la infraestructura de alguien más, también la infraestructura de seguridad, como pueden ser los detectores de intrusos, los firewalls, los temas de cifrado, ya es responsabilidad de quien está subiendo. Entonces, no por querer que estamos en una nube azul, naranja, negra, verde, estamos protegidos. No, la seguridad tal cual debemos de proveerla nosotros como CISOs y pagarla la organización, ¿no? Perfecto, muy bien. Y bueno, ya la última pregunta para concluir y no hacer muy largo esta plática, que está muy interesante, entonces no terminaríamos de hablar de todos los temas que hay, pero si alguien es CISO o desea ser CISO o se está preparando, platíqueme un poquito desde su punto de vista, qué certificaciones. De hecho, hay una pregunta por ahí en el grupo, qué foros, dónde se documentan, actualizan, dónde hacen networking, voy a llamarlo así también, donde se juntan con otros CISOs para hablar de las experiencias. ¿Qué me platican? ¿Qué le recomiendan a aquellos que son CISOs o aspiran a hacerlo para que se documenten, se preparen, se certifiquen? ¿Qué ejemplos me dan? Pues certificaciones hay muchas, creo yo, hoy en día, como tal, pero muchas de ellas inclusive te piden un trasfondo de bastante experiencia. Entonces yo creo que lo principal es comenzar de abajo hacia arriba, leyendo qué es ciberseguridad, cuáles son los aspectos básicos de ello como tal. Y ya también si ves que realmente te apasiona o te interesa, pues ya puedes comenzar con alguna que otra certificación. Pero realmente no hay tampoco, no sé, algo como que tiene que ser a fuerzas X o Y, ¿no? Sin embargo, sí existen infinidad de certificaciones hoy día que te pueden ayudar en tu camino a convertirte en CISO, pero pues ninguna tampoco te da todo listo. Como decía de Jesús de las habilidades suaves, que no, el CISO no se hace de un día para otro, sobre todo por las habilidades suaves. Adelante, Jesús. Sí. Claro. Pues mira, ahí, si bien hay varias certificaciones que pueden ayudar a un CISO para certificar, es decir, para validar que lo sabe, no hay algo que lo prepare como tal, sino es la experiencia. ¿Ok? Entonces, alguien que a su corta edad profesional quiera ser CISO, híjole, pues la verdad es que sí la va a sufrir un rato, ¿no? Es como si alguien recién egresado de la carrera quiere ser director general de alguna empresa multinacional, ¿no? No hay algo que lo prepare más que los años de experiencia. Entonces yo creo que alguien que ya tiene el background de haber trabajado en las bases en seguridad, en haber estado de cerca, pues en el desarrollo, en la infraestructura, en el cumplimiento, en hackeo, vulnerabilidades, forenses, normativas, tal, que ya tenga sus 10, 5, 10 años de experiencia, ya puede aventarse para prepararse o para leer el material de qué se requiere para un CISO, como la certificación que tiene IC Council de ese CISO, ¿no? Que es una
que es una muy buena certificación porque da prácticamente, no enseña, ojo, pero sí da una guía muy buena de cuál es el papel y los conocimientos que debe tener el CISO. Incluso para tomar esta certificación no es de que yo la quiero tomar y ya, debe demostrar que tiene al menos 5 años de experiencia en puestos similares o de ciberseguridad, ¿no? Pero, digo, tomando más la base de tu pregunta, pues la experiencia es lo que te va guiando el camino de CISO y la certificación valida que realmente estás preparado. Foros hay algunos, puede buscar uno en LinkedIn cuáles son estos foros de CISO. Yo creo que en temas de networking, es un muy buen foro el que propicias, Alfredo, el conocer a los CISOs, a los que quieren ser CISOs, empezar una guía. Y yo creo que mejor networking que en México de momento no lo hay. Gracias, Jesús. ¿Algo más, Mario, que quieras concluir sobre este Sí, tema? de hecho, además, como comentan, es más experiencia lo que te va a dar las bases para la parte del CISO. Sin embargo, también las certificaciones, los cursos, la capacitación, no solo es el contenido del temario, sino inclusive la transmisión de esa experiencia que a veces tenemos como instructores, de que ya vimos cosas, hemos sabido cosas, nos hemos peleado con cosas, nos hemos estampado con la pared, pues ya también eso le puede ayudar mucho a la persona de que, no, fíjense, cuando hagan esto, no cometan este mismo error, porque se van a volver a estampar otra vez con la misma pared, entonces pues ya evítenlo. Entonces el hecho de transmitir también esa parte, que es parte de los cursos de certificación que damos, pues también es algo más adicional que se puede manejar, ¿no? Hay algunos eventos, de hecho hablando un poco de EC Council, hay un evento de EC Council que se llama Hacker Haltes, pero bueno, no voy a entrar a la parte técnica, sino lo que me interesa es que también dentro de ese evento hay un evento enfocado a puros CISOs, donde se hace la interacción con otros CISOs, y la ventaja de ahí del CISO Forum, que se llama, de EC Council, es que son CISOs de todo el mundo, ¿no? Que van ahí, platican, te comentan sus experiencias, qué ha pasado y demás, ¿no? Entonces también es otro buen foro que se puede aprovechar para esta parte de aquí, de las cuestiones técnicas. Ahora bien, desde el punto de vista de certificación, no es que te quieras ir luego a tomar el CISO, porque como comentó Jesús, es muy cierto, te piden ciertas características que hayas cumplido, que hayas trabajado, que hayas laborado en ciertos ámbitos. Pero sí hay certificaciones intermedias que te pueden servir, digo, por mencionar una, está el CAS de CompTIA, que está muy enfocado más para la gente tipo gerente, no tanto directiva, pero sí la tipo de gerente. El CISM de ISACA, que también te ayuda a ver toda la parte de la gestión de la seguridad, por ejemplo, pero también debemos de conocer, que es parte de lo que se ve en el CISO de EC Council, pues también tienes que conocer de normatividades, tienes que conocer de planeación financiera, planeación estratégica, de auditoría y evidentemente las cuestiones técnicas de la seguridad. Perfecto. Muchas gracias, María. Me recordó incluso ahorita que lo mencionaste al CISM de ISACA, que todo el curso al final te enseña cómo hacer un programa de seguridad. Y muy interesante. Ok, perfecto. Muy bien, pues con eso concluimos las preguntas. Agradezco mucho, Jesús, Mario, Ángel, su tiempo y le dejo la palabra a Marlene. Sí, muchas gracias. Antes de pasar a la sección de preguntas, compartirles la promoción que tenemos de este curso. No sé si ya estén viendo mi presentación. Es el curso de certificación CISO, Certified Chief Information Security Officer. Las próximas fechas es del 29 de noviembre al 3 de diciembre, que es entre semana. Este curso incluye material oficial acreditado para el participante, ejercicios de revisión, diploma de finalización de curso, examen de certificación oficial por parte de EC Council. Y bueno, en este momento lo tenemos en promoción. Esta promoción va a estar válida hasta el 19 de noviembre. El precio de lista que comúnmente tenemos es de 79,000 pesos. Y como precio especial por estar asistiendo a este panel, les vamos a dar el curso más el examen de certificación en 59,900 pesos. Entonces, si alguien lo quiere adquirir, pueden comunicarse directamente con su ejecutivo comercial y decirles que estuvieron asistiendo a este panel
para que ellos les apliquen este costo especial. O bien nos pueden escribir a contact@globalinks.com y ahí hacer la solicitud de este curso. Muy bien. Y ahora vamos a pasar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos la pregunta primero de Roberto, Javier Torres Fernández. Nos pregunta en qué momento participa el CISO en el DRP, BCP y VIA. No sé quién de ustedes la quiera contestar. A ver. Bueno, ¿en qué momento? Desde la definición, Roberto. Anteriormente, esto era una cuestión donde el CISO tenía una participación un tanto menor. Sin embargo, en la actualidad y como se ha ido, como han ido madurando las empresas, la participación del CISO es desde el inicio. Es decir, si tomamos esto como una parte integral de un Business Continuity Management, tenemos por una parte el BCM o el BCP, y dentro de ese tenemos el VIA, o sea, como parte sustancial del BCP, tenemos el DRP y tenemos también incluso DLP. Entonces, desde la formación, la identificación de cuáles son los procesos críticos, de cuáles son los activos críticos, vamos a quitar la palabra crítico, desde la identificación de los procesos, de los activos, de las áreas, de las personas, de los roles, de las responsabilidades, de los temas de comunicación, de manejo de emergencias. El CISO es, yo creo que la piedra angular o quien dispara este tipo de eventos en una empresa. Si nos basamos, por ejemplo, en un estándar que es el ISO 22301, que es el estándar que determina cómo debe de realizarse un sistema de gestión de la continuidad del negocio, viene ahí enfocado cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de estos participantes que menciono. Y un cambio bien importante en esta última versión, que es la versión 2019, si bien anteriormente el tema de riesgo está enfocado al tema tecnológico, a partir del 2019 cambia y la principal función de estos temas de continuidad y de recuperación está enfocado a la protección de la vida humana. Entonces ahí entran otros participantes, ya entra protección civil, ya entra manejo de emergencias, en fin, pero respondiendo a tu pregunta es desde el inicio, Jorge. Muchas gracias, Jesús. Nos pregunta también Marcos Trejo, ¿el CISO debe participar dentro de la operación? Es decir, ¿debe tener también un perfil técnico? Bueno, yo considero que como tal en la operación no, porque estaríamos como que haciendo también pues y parte, ¿no? Dentro de ello. Tal vez sí conocer los procesos, porque debes saber a qué procesos vas tú como tal a proteger, pero digamos aplicar o operar, eso sí, para nada. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Nos pregunta también Diana Benítez, ¿qué es lo primero que tendría que hacer un CISO en sus primeros meses de ingreso a una organización o empresa? Conocer la cultura empresarial. Perdón, Jesús, adelante. Adelante, yo creo que ambas cosas, ¿no? Pero digo, como tema principal, como uno de los primeros proyectos, y aparte de lo que comenta Mario, y perdón, Mario, te cedo la palabra nuevamente, lo primero que tiene que hacer es un análisis situacional, un gap análisis. Cuestión de seguridad es dónde está parado, ¿no? A qué se dedica la empresa, qué regulaciones le aplica, qué compromisos contractuales tiene, si tiene manejo de terceros, en fin, es un análisis y esto puede ayudarse mucho del ISO 27000, que es un esquema muy, muy amplio
que a través de 14 dominios y 140 controles, no, 114 controles, va guiando el lugar donde debe estar una empresa. Entonces, lo primero que debe hacer un CISO es ver dónde está parado. Y una vez que sepa dónde está parado, ya es muy fácil hacer un portafolio de proyectos, un roadmap de cuáles son los que debe ir ejecutando. Uno, por rapidez, que podrían ser los quick wins, y otros por impacto. Entonces ya puede poner varios proyectos pequeños que va a ir granjeando una seguridad, y una serie de proyectos más largos a través de un plan director de seguridad, pero ya enfocados en las necesidades y en la situación real de la empresa. Adelante, Mario. Sí, no, de hecho, la dijiste mejor que yo. Efectivamente, parte del conocer la empresa, que es conocer la cultura empresarial, tiene que saber conocer todo el negocio, qué lo obliga, qué normativa tiene por un lado, y qué tiene hacia la parte del cliente, que atiende, qué proveedores tiene a sus alrededores, la cadena de suministros, todo eso lo tiene que analizar. Y hasta que no sepa bien qué hace, y también sobre todo conocer qué es el core del negocio, digo, porque yo puedo conocer todos los alrededores, normatividades, pero si no entiendo el core del negocio, pues tampoco no voy a saber qué voy a empezar a proteger, ¿no? Básicamente. Muy bien, gracias a ambos. Nos pregunta también Mercedes Mijares, en promedio, ¿cuál debería ser o es el sueldo de un CISO? Altísimo, debe ser altísimo. Ok, complementando un poco la pregunta, también nos pregunta Miguel Ángel Zapata, ¿qué sueldo debe tener un sub-CISO? Un poquito menos nada más. Un poquito menos, ok. Perfecto, creo que con eso es suficiente. Es muy variable, ¿eh? Así que coloquialmente decimos, depende del sapo es la pedrada. Hay unas empresas que van a estar, una empresa media grande, debe estar pagando salarios que pueden oscilar desde los 90 hasta los 120, 130 mil pesos. Una empresa muy grande, muy regulada y con una responsabilidad muy grande, debe estar cercano de los 200, ¿no? Pero también hay unas empresas muy pequeñas donde realmente lo que pueden hacer personas que quieran aventarse como CISOs, es decir, estas empresas pequeñas para foguearse, y es tan variable como me ha tocado ver ofertas desde 36 mil pesos hasta algo ya un poco más decente, 55 mil pesos, ¿no? Pero un promedio yo creo que ronda los 120 mil pesos mensuales. Y eso con una tendencia baja, ¿eh? Y bueno, yo creo que mucho comentaría, y depende de la industria también. O sea, una industria financiera tiene dinero y puede pagar. Otras industrias, pues tal vez tengan menos dinero y va a depender un poquito de la industria. Y se sorprenderían, ¿eh? Que hay empresas financieras muy grandes donde pretenden pagar una miseria, ¿no? Unos 80 mil pesos. Y son bancos que hay en México, y cuando veo así las ofertas o que soy consultor y me piden ayuda para la definición del perfil y veo los salarios, híjole, eso es en algunos casos hasta ofensivo, ¿no? Pero bueno, siempre, nunca falta un roto para un... Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta José Girón, ¿con qué elementos o temas se puede hacer un plan de entrenamiento a un CISO en una institución financiera, tomando como base que solo han sido nombrados para dar cumplimiento con la norma o a la normativa, perdón? Pues mira, ahí yo creo que la primera pregunta es de que si el CISO tendría que ser técnico. Depende. Imagínense, y pongo la analogía nuevamente del director de orquesta. El director de orquesta finalmente es el que está definiendo los tiempos, los ritmos, la cadencia, el volumen de todos los participantes, de todos los instrumentistas. Sin embargo, el director no sabe todos los instrumentos. Puede ser que domine algunos cuantos.
En el caso del CISO, si bien va a estar dirigiendo estos equipos técnicos, le ayudaría mucho conocer temas de seguridad, haber trabajado o haber ejecutado proyectos de seguridad, de pentest, de forense, de regulatorios, de investigación, ser muy técnico o fue muy técnico, eso le ayudaría mucho a entender las necesidades y el equipo. Pero ya en el tema de CISO, eso ya se da por sentado, ya lo debe de tener, ya debe ser parte de su bagaje. Ahora, los temas ya para formar como CISO, asumiendo que ya trae todo ese conocimiento técnico, aunque ya tenga años de que no lo ejecuta, pero que sí lo tenga, yo creo que un buen temario, hay varios. De entrada, el CISO da pues una serie de dominios bastante buenos. También algunos otros que le pueden ayudar al CISO pueden ser el CISM que mencionaba también Alfredo, o el CIS también podrían funcionarle, ¿no? Sin embargo, tomando pues la iniciativa que tuvo Easy Council de crear una certificación especial para ser CISOs, les da una muy buena base, muy buenos fundamentos para aquel que quiera adentrarse en esto, Marlene. Bien, muchas gracias, Jesús. Ángel o Mario, ¿quieren complementar esta respuesta? Bueno, creo que nada más si vas a poner un CISO como cumplimiento, pues puede ser incluso un aviador, como se dice coloquialmente. Nada más puedes poner su nombre, pagarle y listo, ¿no? Para cumplir como tal con que existe. Y también depende mucho también de las regulaciones. Por ejemplo, en Europa estaban, cuando empezaba toda esta parte de la definición del CISO, y está por ley, que tiene que ser alguien enfocado que tenga una formación de seguridad, o sea, un policía, alguien del ejército, que fue todo un tema de debate allá en España, pero así está en la ley, ¿no? Entonces, también va a depender mucho de las regulaciones que tengamos que cumplir, ¿no? Y qué perfil pida esas regulaciones o esas leyes. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta la quise dejar al final porque me gustaría tomarla como su comentario de cierre para este panel y me gustaría que cada uno de ustedes me diera una respuesta desde su punto de vista. Nos pregunta Anel Osorio, si tuvieran que darle solo un consejo a los nuevos CISOs, ¿cuál sería? Y me gustaría empezar por Ángel. Yo creo que en todas las áreas de TI, lo más importante es que nunca dejes de formarte y seguir aprendiendo. Si bien es cierto que ninguna certificación como tal te va a hacer un CISO como tal, necesitas de experiencia, tienes que seguir aprendiendo, seguir verificando nuevas regulaciones, inclusive aprendiendo sobre lo mismo que ya tienes, porque eso mismo va cambiando. Y tal cual nos lo aplicó la pandemia con el COVID, en empresas que no manejaban, no sé, home office o algo parecido, y es algo que no es nuevo como tal, aunque en muchos lugares lo vemos, ¿no? Entonces, seguir aprendiendo, ser muy autodidacta, es algo muy importante para, creo que cualquier puesto. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Jesús. Pues mira, el CISO no es todólogo, no puede serlo. Entonces, mi consejo es rodéense de un buen equipo. Eso, el equipo, si bien es el CISO, es el director de esta orquestación, de esta orquesta, debe estar rodeados de un muy buen equipo, ¿ok? Todo depende del presupuesto que maneje la empresa, pero sí al menos tener una persona que entienda de regulaciones, un muy buen técnico para la cuestión pues, de la operación del día a día y, no sé, y una persona muy buena en términos de investigación, ¿no? Entonces, rodearse de un buen equipo es lo que va a garantizar que ustedes ejecuten pues un trabajo extraordinario como CISOs. Muchas gracias, Jesús. Mario. Yo les diría que estar listos para cualquier cosa, estar preparados para cualquier cosa, literalmente, ¿no? Tener la mente fría,
no hay que panicarse, es algo también importante. Y como comenté, para cualquier cosa, ¿por qué? Porque el intruso nunca avisa, los ataques que salen son nuevos, y no nada más me refiero a ataques tecnológicos, sino inclusive cosas que el día a día crees que tú no iban a pasar, o no pensabas que el empleado que está en contabilidad se iba a robar las cuentas bancarias. Pues todo eso hay que estarlos preparados, hay que estar vislumbrando todo eso, hay que estar preparado para cualquier cosa, como dije, ¿no? Inclusive hasta para la misma pandemia, ¿no? Nunca se pensó que iba a llegar algo, y en tu plan de continuar el negocio debes considerar, digo, no por la pandemia, sino inclusive qué pasa si estamos en la fiesta de fin de año y a todo el mundo le hace daño los camarones que van al hospital y te quedas la empresa sin operar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienes que considerarlas. O sea, estar preparado para cualquier cosa, literalmente, ¿no? Muchas gracias, Mario. Y finalmente, Alfredo. Bien, no lo había pensado, pero interesante. Pues yo aconsejaría a cualquier CISO en general, y algo que comentó ahorita Jesús, y complementando lo que han dicho ustedes, el tema de habilidades suaves, desarrollarlas. Eso creo que y sobre todo la negociación, es importantísimo. Alguna vez tuve algún mentor que me dijo, por ejemplo, y es algo como una anécdota que me parece súper interesante, me dijo, si tú vas a pedir dinero al board, presupuesto, lo más probable es que te digan que no, pero tienes que aprender a pedirlo. Yo dije, bueno, pues dime cómo se le pide al board el presupuesto. Entonces, dicho de una manera un poquito metafórica, me dijo, tienes que ir y pararte frente al board y decirles que todo lo que pase en seguridad va a ser culpa de ellos, porque ellos son los responsables y la ley indica que ellos son los responsables. Y entonces te retiras de la reunión y vas a ver que te van a buscar, me dijo. Y te van a ir a preguntar qué tienen que hacer para que no haya un tema legal contra ellos. Y creo que, y bueno, era un tema, es un ejemplo de negociación, a fin de cuentas, lo que me estaban explicando. Y yo recomendaría, desarrollen mucho el tema de habilidades suaves. El tema de negociación, hay que desarrollar la intuición, hay que saber entender a la gente, entender desde los intrusos hasta la gente interna. Y creo que todo ese tema de manejo de la organización es primordial para cualquier sitio. Muy bien. Pues no me resta más que agradecer a Luis Ángel, Jesús, Mario y Alfredo por su tiempo y conocimientos, al equipo de Global Links, gracias por todas las facilidades, pero sobre todo gracias a ustedes por su asistencia y participación. Que tengan una excelente noche y esperamos contar con su presencia en nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias.